Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra orden de culto y en este momento nos toca el sermón del día de hoy. El título del sermón del día de hoy es El mayor de los gigantes. ¿Y cuál creen ustedes que es el mayor de los gigantes que nos asedia? Es el orgullo. El orgullo, dice la palabra de Dios, que es uno de nuestros mayores gigantes. Leamos nuevamente el texto que ya leímos en un principio cuando comenzamos el culto, en nuestra lectura bíblica, en Levítico número 26, versículo del 13 al 19. Se los voy a leer nuevamente, estemos atentos, después de ello vamos a hacer una oración. Dice así la palabra de Dios: Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyunturas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra tierra, vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta tarde, mañana ya, Señor, te estamos dando la honra y la gloria a ti, Señor, pidiéndote tu dirección, pidiéndote que tú seas el que nos ayudes, Padre bendito, y que nos hagas aprender cada día más de tu palabra, que nos hagas vivir una vida de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que no seamos, Padre Santo, como el pueblo de Israel, Padre bendito, cuando salió de tierra de Egipto. Padre, ayúdanos a comprender, ayúdanos a entender cuál es tu verdadera voluntad, cuál es tu voluntad, Señor, para con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, como ya les decía, hermanos, hoy vamos a estar viendo al mayor de los gigantes, y ese es el orgullo, la soberbia. Sin dudar que el mayor de los gigantes del pueblo de Israel fue el orgullo. Toda su rebeldía que ellos mostraron, su murmuración, su queja, tiene raíz en el orgullo. Esto los llevó a rechazar a Dios por su orgullo, y por eso entraban en duda y también estaban en incredulidad. Esa incredulidad los envolvía. La gente es orgullosa por sus cualidades. Pueden ser sus cualidades naturales, como el talento. Hay gente que tiene mucho talento, puede ser musical, puede ser científico o de otro tipo. Algunos también se enorgullecen por su belleza. Hay gente que se siente más hermosa que los demás, y esto los lleva al orgullo. Desprecian a las demás personas por su forma de vestir, eh, por la ropa que usan, también por las posesiones materiales, que tienen mejores carros. Puede producir esto orgullo en la persona. También el dinero es el tener posesiones, el tener autos, el tener un buen empleo. Eso nos lleva a ser orgullosos. O a veces también otro tipo de orgullo es
que se les da por el rango que ostentan, ya por el hecho que son licenciados, que son ingenieros, que son doctores, se sienten mucho más que que las demás personas. Y esto también ocurre dentro de la iglesia. Hay pastores que se sienten muy orgullosos de lo que son y no es malo, pero a veces el orgullo nos lleva a pecar. Pablo en cierta ocasión le dijo a Timoteo: nunca pongas a liderar a un neófito, o sea, a un principiante, porque no sea que caiga en la condenación del diablo. ¿Saben ustedes cuál fue el primer pecado en la humanidad? Es precisamente el orgullo. El orgullo fue el primer pecado y que este fue ahora sí que originado allá en el cielo por aquel ángel caído. Hay cristianos que se enorgullecen porque tienen muchos dones, pero esos dones son dones del Espíritu Santo y esto nos puede llevar a la condenación, que se enorgullecen estas personas porque tienen dones del Espíritu Santo y esto los lleva a la condenación, porque es totalmente ridículo, queridos hermanos, pues esos dones fueron dados por Dios, porque dice la palabra que todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Padre de las luces, o sea, de Dios, y Él merece toda la gloria. Todo esto y más pasa con el orgullo. Eh, el orgullo nos lleva a sentirnos merecedores de todos. Toda persona orgullosa merece que todos le deben, cree que todos le deben respeto. Mira a los demás hacia abajo y los trata de hacer menos. Esa actitud de valor orgulloso también es actuar con soberbia o sentirse y esas acciones de soberbia, sus respuestas son actitudes que son altaneros, que son arrogantes, y así como el pueblo de Dios, o sea, los judíos, no solo con las demás se vieron soberbios entre ellos mismos y orgullosos, sino lo peor de todos, que fueron orgullosos hasta con Dios. Una persona orgullosa es una persona arrogante. Y eso exactamente hicieron los israelitas. Tenían en sus corazones había un gigante ahí realmente poderoso. Y ese gigante era de orgullo. Nunca lo pudieron vencer. Ese era el papá de todos los demás gigantes. El orgullo aleja a Dios de nuestras vidas. Otro texto que podemos ver se encuentra allí en el Salmo 147, versículo 66, donde dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. El orgullo le hace mucho daño, no solo a quien lo padece, sino también a quien está a su alrededor. El orgullo nos priva de vivir una vida llena de armonía con los demás y de disfrutar a nuestros seres queridos. Y lo peor de todo, no nos permite acercarnos a Dios. Casi a nadie le gusta estar al lado de alguien que sea altivo y que le considere a los demás inferiores. Vamos a ver, a la luz de la Biblia, algunas características del orgullo, sus consecuencias y cuál es el camino que debemos de tomar. Empecemos por describir o por dar el significado de orgullo. A pesar de que ya lo describí un poquito arriba, veamos lo que dice el diccionario y también lo que dice la Biblia acerca del orgullo. Según el diccionario, el orgullo es el exceso de estimación propia, es una sobrevaloración de ti mismo
y es la actitud de una persona que se cree superior a los demás por distintas razones. El orgullo es un defecto inherente de todos los seres humanos. Todos tenemos orgullo en diferentes niveles. Estas son algunas de las cosas que la Biblia habla con respecto al orgullo. El orgullo, en primer lugar, es contencioso. La palabra de Dios dice allá en Proverbios 13:10: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona orgullosa es contenciosa, busca contienda, es una persona soberbia, altanera, y muchas veces podemos ver dentro de la iglesia a personas de este tipo, o tal vez nosotros mismos somos orgullosos, somos contenciosos. En segundo lugar, el orgullo procede a la deshonra y a la humillación. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 12:2? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con lo humilde está la sabiduría. En Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En la persona soberbia no siempre puede estar en ese lugar, aunque cree que es lo mejor para él. Para el cristiano no es lo mejor. Debemos de ser personas humildes, y el hecho de decir humildes, no estoy diciendo que seamos pobres, porque muchas veces confundimos este término y pensamos que una persona humilde es una persona pobre, y no es así. Eh, Hay gente que por tener dinero es muy soberbia, es muy altiva, es muy orgullosa por todo lo que tiene, y eso es algo del diablo, literalmente. El primer pecado que hubo en el mundo, vamos a decirlo así, fue el orgullo. Satanás quiso ser igual que Dios, se envaneció, se enorgulleció, creció su soberbia, quiso ser igual a Dios. Y ese es el primer pecado, y el pecado más grande que hay. Por eso es que les digo que es el gigante más grande que hay, el orgullo. La persona orgullosa es presumida, es escarnecedora, como lo dice en Proverbios 21:24. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. ¿Qué dice Dios al orgullo? Dios y el orgullo. En primer lugar, Dios aborrece a los orgullosos. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice Dios. Dios castiga a las personas orgullosas, y un buen ejemplo lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 4. En este capítulo se nos narra, y es un extraordinario pasaje que nos habla acerca del rey Nabucodonosor. Prácticamente este rey se creía un dios. El relato cuenta que él tuvo un sueño, y el profeta Daniel lo interpretó. Luego de interpretarlo y revelarle al rey Nabucodonosor que debía reconocer que solo Jehová es Dios, este rey siguió en su soberbia, siguió en su orgullo, y sufrió un castigo muy humillante. Lo mismo le pasa a todas aquellas personas que se creen arrogantes y orgullosas. Dios lo volvió a este hombre arrogante y orgulloso como una bestia, y se fue a comer pasto con los otros animales.
hasta que un día finalmente este rey reconoció que él no era nadie y que solo Jehová era el único Dios. Luego de eso, Dios en su misericordia lo restauró. Muchas veces llega a pasar este mismo relato en la vida de algunas personas. Esos que se creen mucho, Dios los humilla. Dios les hace ver que no es bueno, porque todo procede de Dios. Y Dios mismo ha, ha dado dones, como les decía yo en un principio, a muchas gentes, y esta gente a veces ya hasta se sienten artistas. Yo lo he visto tristemente dentro de algunas iglesias donde Dios ha dado dones a jóvenes, dones a hermanos que cantan muy bien, otros que tocan muy bien la guitarra, es más, mismos pastores que expresan muy poderosamente la palabra de Dios, pero a veces el orgullo los domina y empiezan a creerse más que los demás. Creen que ni siquiera el suelo los merece. Algunos jóvenes que saben tocar y que cantan muy bien ya se sienten artistas y hasta andan dando a veces hasta autógrafos a las hermanitas que se los piden, y eso a Dios no le agrada. Dios nos enseña que seamos humildes. Él nos dice que el verdadero cristiano debe de ser humilde. A Dios, dice la palabra de Dios, Dios da gracia al humilde. Allá en Proverbios capítulo 3 versículo 34 dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes les dará gracia. Dios guía a los humildes, como dice el Salmo 25:9, que encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. El mismo Señor Jesucristo nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Él nunca se enorgulleció de lo que era, a pesar de que él tenía todo el poder, toda la gloria. Él era Dios mismo. Él nunca demostró ese orgullo por sí mismo, sino que se mostró manso y humilde de corazón. Y es lo que nos enseña a que podamos ejercitar esa humildad. Dios atiende al humilde, y eso lo podemos ver en el Salmo 138, versículo 6, donde dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Veamos cómo Dios nos está diciendo que seamos humildes para que podamos tener la respuesta, el favor de Él. Porque cuando nos enorgullecemos y sentimos que todo lo que tenemos es nuestro, que todo lo que ganamos es por nuestras fuerzas, estamos llenos de orgullo y de arrogancia. Démosle a Dios el lugar que Él tiene, el lugar que Él merece, dándole la honra y la gloria por todo lo que Él nos ha dado, porque a fin de cuentas todo es de Él. A veces nos enorgullecemos, decimos mi trabajo, mis fuerzas, mi dinero, mi casa, cuando la verdad, querido hermano, estimado oyente, todo procede de Dios. Él te da las fuerzas, Él te da la vida, Él te da la salud para que puedas obtener algunas de estas bendiciones. Y a veces cuando las tenemos nos enorgullecemos y actuamos mal. Queremos ver hasta las personas menores que nosotros. ¿Cómo podemos ejercitar la humildad? En primer lugar, no tener un concepto muy grande o muy bueno de nosotros mismos. Eso es la primera forma de ser humildes. No, la humildad más bien, tampoco consiste en andar con apariencias falsas. Hablar de lo que sabemos hacer, de cómo somos y qué hemos aprendido en esta vida, es una manera práctica de conocernos a nosotros mismos. De esta forma será más fácil elaborar un concepto sobre cómo somos como personas. En segundo lugar, ver a los demás como superiores a nosotros. El apóstol Pablo le escribe en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3, donde dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es un verdadero consejo que debemos de procurar llevar en nuestras vidas, hermanos. A veces nos vanagloriamos creyendo que somos los mejores, que somos la, lo mejor que Dios ha hecho. Y a veces vemos menos al hermano, vemos menos a la hermana, porque no tiene los mismos dones que nosotros, o porque no estudió como nosotros, o porque no tiene las mismas habilidades. Dice que no tengas más alto concepto de sí mismo que el que debes de tener. Así es de que debemos de ser humildes. Esto no significa que debamos tener algún tipo de complejo de inferioridad. No, no se trata de no ver al prójimo como si yo fuera mejor que él, pues todos somos iguales delante de Dios. Aquí juega un papel muy importante el amar al prójimo como a nosotros mismos, que fue de los mandamientos que el Señor Jesucristo nos dejara. En tercer lugar, la persona humilde acepta la corrección. El orgulloso no lo hace, el vanaglorioso no lo hace. En el libro de Job, en el capítulo 5, versículo 17, dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Y muchas veces hemos dicho: es que Dios no castiga. No, querido hermano, Dios sí castiga. Dios tiene la mano de corrección. Dios tiene, vamos a decirlo así, el poder para hacerlo. Yo siempre he dicho, y les he dicho a ustedes, queridos hermanos, ¿qué padre que ama a sus hijos no lo disciplina? El verdadero padre que ama a sus hijos los disciplina y los castiga, y aún con vara. Lo mismo hace el Señor. Cuando nos dice: no, hermano, Dios no te castiga, estamos hablando de un Dios incompleto. No estamos predicando el verdadero evangelio de la palabra de Dios. Porque Dios es un Dios de corrección, es un Dios de disciplina, es un Dios de justicia, y que va a castigar a aquellos orgullosos, como lo hemos visto en todos los textos que hemos estado leyendo. Dios mira con paciencia, con humildad, mira con amor al humilde, pero al altivo lo desecha y lo puede castigar. Es un principio muy importante, queridos hermanos, aceptar la corrección de Dios. En cuarto lugar, debemos humillarnos ante Dios para que Él nos exalte y no nosotros a nosotros mismos. El apóstol Santiago escribe allá en el capítulo 4, versículo 10: humillaos delante de Dios, y si te humillas delante de Dios, Él te exaltará. Querido hermano, estimado oyente, este gigante ha dominado nuestras vidas de una forma o de otra, en un nivel u otro, poco o mucho, pero este gigante siempre ha llegado a nuestros corazones. Desgraciadamente lo podemos ver dentro de la misma iglesia. Algunos creyéndonos superiores a los demás, viendo menos a los demás. Eso es orgullo. Debemos de ser como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se sentaba en medio de todos y no se iba con los que sí tenían dinero, o no les hacía bonita cara a los que iban bien vestidos. No, Él era al igual con todos. Él nos enseñó a amar a nuestro prójimo. Es lo que Él quiere. Que no seamos orgullosos, que derribemos ese orgullo. El pueblo de Israel, eso fue lo que lo llevó a la perdición. Eso fue por el motivo por el cual ellos no tomaron la tierra que Dios les había prometido. Porque el orgullo los hacía dudar, porque el orgullo los hacía temer, porque el orgullo los llevaba a murmurar, porque el orgullo hacía tantas cosas. Hoy vemos que el orgullo, les dije y ya les había comentado, que fue el pecado, que el primer pecado que se dio en el mundo, y fue a través de Satanás. Hoy podemos ver a estos jóvenes que se manifiestan, estos jóvenes que hacen sus marchas, que se dicen llamar el orgullo gay.
Y eso es algo satánico, algo de parte del diablo, hermanos. Aunque los jóvenes dicen hoy en día debemos de respetarlos, eso al Señor no le agrada, no que no los respetemos, sino que están en pecado y que debemos de señalar el pecado y que debemos estar en contra del pecado. Hoy en día, hasta en la televisión, están enseñando que debemos de aceptar a todo este tipo de personas que no están mal, que están dentro de una normalidad que ellos llaman buena, y eso no le agrada al Señor. Debemos de tener mucho cuidado con este tipo de movimientos, con este tipo de gente. Sí, el Señor nos ha hecho y debemos de predicarles el Evangelio. No somos más ni somos menos que ellos, pero ellos sí hacen cosas que no deben de hacer. Bueno, en conclusión, queridos hermanos, Jesús es el máximo ejemplo de humildad. Todos hemos aprendido que Él, siendo el Rey del universo y con toda y su posición, decidió humillarse para venir a morar entre el hombre. ¿Quién a propósito lo recibió mal desde el principio, desde su nacimiento? Y le entregó su tiempo, nos entregó sanidad de muchas enfermedades, liberación, resurrección de muertos y lo más importante que hizo, la salvación de nuestras almas. Jesús nos da ejemplo en todo. Hoy quizás al leer mensajes cristianos como estos, usted diga, sí, eso ya lo sé. La pregunta es, ¿lo está viviendo? ¿Lo estoy viviendo yo? El reino de los cielos es, queridos hermanos, para los humildes. Así que debemos de ejercitar este principio para poder hallar gracia delante de Dios. Quitemos a un lado el orgullo. Orgullo es lo que nos mantiene alejados de Dios. El reino de los cielos es para los humildes, como se los dije. Debemos de ejercitar este principio para que hallemos gracia delante de Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que podamos derribar día con día ese gigante tremendo que nos asedia, el papá de los gigantes que hemos visto, el mayor de todos ellos, es el orgullo. Tengamos cuidado con este gigante. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Adiós, queridos hermanos.